Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar el directo y vamos a enviar las peticiones para que colaboren las personas. Directo para comenzarlo lo antes posible. Lo tenemos ya. Enviadas las peticiones. Y ahora falta ir esperando. No sé si tengo algo conectado y demás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bona tarda. Molt bona tarda. I bona nit ja, per les hores que són i de més. En Barcelona ya es oscuro. Ya es de noche. Sí, además de verdad. A ver si se nos conecta Omaira. La he visto por ahí. Hacer solicitudes. Vale, en teoría ahora debería conectarse también. Yo estoy con, bueno, ya lo sabes, ¿eh? Estoy con un poco de carga vírica, pero espero que se me escuche bien, porque ayer, oye, estoy un poquito peor esta noche, pero bueno. Llevo un brazo que parezco el increíble Hulk. A ver, puede ser la reacción normal, supongo, con todo lo que supone. Siempre me pasa igual. Sí, mira, hay gente que le hace más reacción por lo que sea, vete a saber el motivo o lo que sea. Ni idea, a ver si está Omaira. Ahora tenemos a Omaira. Lo tienes al revés, ahora, perfecto. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sonia? Muy bien, pues os hacía juntos. Sí, la idea era por la posibilidad de estar juntos en pantalla o hacerlo a tres. Así que igual... Pero habíamos pensado que a lo mejor así podíamos exactamente hablar más cómodamente sin que estemos... Porque da la visión de que son tres participantes. Claro, sí. que no, que si tienes... Es verdad, pues está muy bien. No sé si se podía antes a tres en Instagram, creo que no. No lo sé, pero yo te lo vi no hace mucho y digo, voy a aprovechar que Sonia lo ha gastado en un directo, pues ya ahora sé seguro que se puede hacer. Y a cuatro seguro. Ah, mira. Bien. Sí, es que hacemos unos directos con Jaume Borja, que es periodista, y con Mariola Dinarés, que también es periodista de Cataluña Radio, porque somos unos frikis de una serie de sobremesa de TV3 y entonces la comentamos los domingos como si fuese ahí. Por eso nos veis. Y a cuatro se hace seguro porque estamos los tres y a veces entra un actor o una actriz invitados y hay cuatro en la pantalla. O sea, claro. que está muy bien esto. Bueno, ¿cómo vas, Julka? Ya me te he oído que llevabas el brazo. Madre mía. El de la gripe normal, pero el del COVID... El de COVID mal. Hombre, no sé, ya con en vez de ponértelo en el mismo, te lo pusieron en cada uno por si acaso, ¿no? Sí, te lo preguntan y me dijeron, te ponemos gripe, si eres diestra, creo que COVID te la ponen en la izquierda porque tiene más reacción. Más posibilidad de reacción, sí, claro. Y pedí información un poco de la vacuna que ponen y tal, y es Pfizer renovada. Está renovada con la variante de Omicron y tal. Digo, bueno, da igual, hija, pónmela y... Lo que sea. Ponme lo que quieras. ¿Qué tienes? Pónmelo. ¿Qué vacunas hay? Pónmela. Bueno. Muy bien. Bueno, pues como sabemos todas las personas que nos habéis conectado y por si acaso también lo anunciamos, el directo sobre hoy es Hablemos de Bullying. Y la primera pregunta que tengo que haceros a las dos es obligado y es ¿qué es el bullying o acoso? Y un poco las diferentes formas que vamos a ir un poco comentando. ¿Cuál sería un poco vuestra definición de qué es bullying? ¿Tú qué dirías, bueno, Omaira? Desde el bullying, pues como una forma así resumida para todos, sería como una forma de violencia o de acoso que puede darse en diferentes contextos, especialmente el escolar. Existen, como sabemos, diferentes formas de violencia. Pasamos por como diferentes momentos cuando es una situación de acoso escolar, especialmente. A veces pueden ser como situaciones en donde comenzamos con un bullying o un tipo de acoso que puede ser como mucho más psicológico, como mucho más civilino en cuanto, pues bueno, formas de aislamiento, utilización de motes,
comportamientos de seguimiento o de control en redes sociales como la forma de ciberbullying. Y luego, pues como buena forma de violencia, ¿no? O de circuito de violencia, pues puede mutar también en maneras mucho más visibles, como serían la violencia física y, por qué no, en determinadas edades, la violencia de tipo sexual. Yo estoy de acuerdo Sonia. contigo. Mira, de hecho, me gusta que nos saludan. Buenas tardes desde el Instituto de Secundaria. Buenas tardes. Me encanta que entre UNIES, un instituto de secundaria, y que haya interés por parte de la comunidad educativa, porque realmente es en el contexto en el que se da, ¿no? Sí. Estoy completamente de acuerdo con la definición de Omaira, y a mí cuando me preguntan qué es bullying, yo directamente digo una palabra, se lo digo, es maltrato. Es que, es violencia, es maltrato. Correcto, sí. Es maltrato físico, psíquico, verbal, me da igual, pero es una categoría de maltrato. Lo que pasa que ya iremos viendo a lo largo del directo que, claro, como se da en el contexto escolar, como se da con menores, como hay quien dice, esto ha pasado toda la vida, bueno, no hagas caso y tal, a veces se minimiza y tenemos a niños maltratados que no son atendidos y que en cualquier otro tipo de situación que no fuera ese contexto o que se diera entre dos personas, por ejemplo, adultas, nos pondríamos las manos a la cabeza y diríamos, a ver, es que esto es insostenible, es inaceptable que esa persona trate así la otra. Pero a veces el tema del acoso pues queda ahí como si fuera una... Minimizado, ¿verdad? Queda como minimizado, como una anécdota. Sí, como si fuera un comportamiento propio en la etapa psicoevolutiva de muchos niños y niñas. A ver, sí que es cierto y eso es así. Y hay que diferenciarlo, porque a veces definimos el bullying, pero es importante también decir que no es bullying. Que te tiren del pelo, que te peguen 4 patadas, que te enfades en el patio porque resulta que te ha robado la cuerda, o que ha entrado un gol, o que te ha hecho un penalti jugando a fútbol y que le tires la pelota y patapam, ¿no? O sea, que nos calentemos en el patio. Obviamente, sí puede ser que no nos calentemos mejor, pero es un episodio aislado propio de también del manejo de la ira y de la frustración, y que esos chiquillos al día siguiente van a compartir el bocadillo si hace falta. Entonces, eso no es bullying. Pero lo que no eso no es bullying. No. Es un acto, como tú dices, concreto, claro. Sí, bueno, aislado, como dices, pero no es para nada un seguimiento de un acoso y derribo contra una persona, en este caso, esa es la clave. Escolar o... Esa es la clave, contra una persona y de forma reiterada. Y no solo que aguanta un día y una semana, ni tan solo un curso escolar. Yo he tenido casos de chiquillos, de niños y niñas, que llevan aguantando, que están en sexto de primaria y llevan aguantando bullying desde primero, o que están en tercero de la ESO y que llevan aguantando bullying desde cuarto de primaria. Entonces, no todo es bullying, pero lo que es bullying y no podemos decir que no lo es. Exacto. Exactamente. Aprovechando la definición, yo el otro día, escuchando las noticias y también he hecho como un poco de investigación por ahí sobre cómo está la situación estadística, ¿no?, actual. Y es que es como para ponerse las manos en la cabeza. 1 de cada 4 niños, cada más o menos ese porcentaje, es víctima de bullying de una forma diaria. Y entre el 70 y el 79% entre padres o familias y profesorado se encuentra totalmente desvalido ante cualquier tipo de estrategia o ante cualquier forma de gestión o manejo ante el bullying. No saber qué hacer. Con lo cual tenemos ahí una problemática muy importante de que se está sufriendo de forma diaria y de que al mismo tiempo la familia y la parte docente no tiene herramientas para saber cómo gestionar esta situación. Bueno, las tienen. Sí. O deberían tenerlas y no se aplican. Hay programas, hay un plan nacional para la prevención del acoso escolar en España. Hay un plan nacional de intervención. Hay planes privados como el famoso finlandés Kiva que puedes adquirir por 150 euros y que puedes aplicar en tu colegio desde la primera infancia. Pero es que me cuadra perfectamente. Sí, es que tú decías 1 de cada 4. Sí, yo manejaba la cifra de entre el 25 y el 30. Entre el 25 y el 30% de los niños y niñas españoles escolarizados están sufriendo bullying. Y además hemos ido viendo cómo
porque como todo es contextual en la vida, aquí el filósofo igual ahora me pega y me dice, no, a lo mejor no. No, es verdad. Ha mutado la forma de hacer bullying, es completamente de acuerdo, sí. Entonces, a ver, como casi toda la conducta humana se explica por el contexto en el que se da, a día de hoy es ciberbullying, es el acoso y derribo a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque ciberbullying o bullying dentro del colegio en las formas que definía Mayra, con violencia psicológica, aislar es bullying, también. Aislar es bullying. Claro, meter un mote cada día y meterse con ese chaval o esa chavala es bullying. Pero ¿qué ocurre? Que en el contexto actual las víctimas pueden seguir siendo acosadas 24 horas al día, 365 días al año, porque existe. Claro, está al alcance de la mano. Exactamente. Luego también lo que sabemos es que gran parte de ese control o ese maltrato que se realiza en redes es totalmente, pues bueno, gratuito, en el sentido de que es muy fácil acceder 24 horas, pero también es cierto que en edades más tempranas, lo que ya sabemos también es que el comportamiento de maltrato se plantea en escenarios que generalmente suelen ser generalmente ajenos a lo que es el propio contexto escolar, es decir, lo que sería parte de los tiempos de patio, o sea, no estrictamente el concepto de aula, sino como las inmediaciones de, y bueno, los tiempos fuera, aunque sean alrededores de lo que es el centro educativo. Totalmente, yo he tenido discusiones aquí con muchos centros escolares por eso. Perdona, Jorge, yo me he discutido continúa, Sonia. Con muchos centros por una cosa importantísima que acaba de dar en la clave Omaira, y es, ¿cómo os lo diría? La no implicación del centro escolar cuando yo tengo un paciente que está sufriendo bullying, pero resulta que el acoso se da fuera del entorno escolar, pero son alumnos del colegio, con lo cual es acoso escolar. Lo siento, pero tienes un problema porque son tus alumnos. Es decir, lo que pasa que a los 100 metros ya no es acoso, es como si sale de la puerta, ya el marrón lo tiene otro, ¿no? Claro, a ver, mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando un trabajador adulto está de baja... El mobbing, que es otra forma de acoso. Perdón. El mobbing, por supuesto, también. Por supuesto. Pero cuando un trabajador adulto, por ejemplo, está de baja, la legislación española prohíbe terminantemente que la empresa se ponga en contacto con él. Pues yo he tenido pacientes de baja que el jefe, la superior o la jefa, oye, vamos a hacer un café y no hace falta que vengas, pero va, y me solucionas unos problemas. ¿Pero esto qué es? Estoy de baja. Eso es trabajar en mi pueblo, sí. Efectivamente, ¿no? O sea que el origen del... Para que podamos hablar de acoso no es tanto dónde se da, sino quién lo hace. Y las personas que lo están haciendo en este caso son chavales que están dentro del colegio. Y eso se considera que el colegio tiene que intervenir. Yo no sé, Jorge y Mayra, si podéis responder a una cosa que nos preguntaban por aquí. El Instituto Secundario de Alpuente ha hecho un apunte interesante y ha dicho que cuando todo esto se notifica en inspección justifica lo de son cosa de niños, que hemos hablado. Sí, son cosa de niños. De hecho, os lo iba a preguntar por los mitos sobre el bullying. Uno de ellos, el más importante siempre es cosa de niños, exactamente. Efectivamente. Y el otro, Mayra, tú que eres psicóloga, nos preguntan que cómo podemos detectar las psicólogas y psicólogos señales de que el niño está siendo víctima. Nos lo preguntaban por aquí. Claro, desde el principio... Sí, Rosa, una chica llamada Rosa nos lo ha preguntado. Sí. Desde el principio, exacto, claro, es importante que socialmente empecemos a ir eliminando como una serie de mitos o de ideas que no se corresponden con la realidad, como lo de es cosa de niños, o como, por ejemplo, pues bueno, lo de que si te pegan es como inculcar el concepto de que tú tienes que devolverlo, defiéndete así, o sea, es como crear pequeños seres violentos en la sociedad. Entonces, ante esta situación, claro, nos aferramos muchas veces por la sensación, digo, ante ciertos cargos que a lo mejor, bueno, se escudan o que prefieren mantenerse a un lado, ¿no? Por esa sensación de que no sepa o no quieran saber qué hacer. En la Comunidad Valenciana actualmente se está poniendo en marcha como una especie de programa de contratación para, creo recordar que son como 40 o 50 psicólogos
que sean de apoyo para los centros educativos, especialmente en lo que son institutos. Yo personalmente creo que incluso no es suficiente. Es decir, los centros necesitan tener constantemente una formación totalmente actualizada de los profesionales docentes. El que empecemos también a utilizar en las clases y en las aulas formas de comunicación con ellos y un trabajo muy asentado en educación emocional. El cómo poder identificar cuando a un niño o a una niña o chaval se le está agrediendo o es víctima de maltrato, principalmente viene ante la situación de que inevitablemente va a haber un cambio. Va a haber un cambio en su comportamiento, va a haber un cambio de regresión en ciertos aspectos, ¿no? De cómo el niño ha ido evolucionando y de repente pues comienza a hacerse pis en la cama, comienza a mostrarse más irascible, se siente triste. El tema es que tampoco, dependiendo de la edad que tienen o del momento evolutivo, a veces no saben cómo expresar cómo se sienten. Lo que sí sabemos es que algo no marcha bien. La mayoría de los casos que yo he atendido con víctimas de bullying, ¿qué me ha venido a la consulta? Me ha venido a la consulta un niño, quizá no con una patología, pero sí con unas señales conductuales, emocionales concretas, pero con una característica en común. No sabemos qué le pasa, el silencio de la víctima. Y aquí, si queréis, un día también podemos hacer un directo más contextualizado con el tema de la violencia de género, por ejemplo. Sí. La víctima de cualquier tipo de maltrato tiene tendencia a silenciar eso. ¿Por qué? Primero, porque por desconocimiento muchas veces de lo que le está ocurriendo, fruto de las creencias erróneas que se ha generado a partir de los mitos, efectivamente. Entonces, a ver, son cosas de niños, es algo por lo que tienen que pasar todos los niños, es una cuestión solo física. Todos lo hacen. El bullying. Otro mito que os quería preguntar. Exactamente. Otro mito que os quería preguntar, que creo que además hace muchísimo daño, y luego hablaremos de ello con otro tema, y es que se ha extendido, en mi opinión, la idea también de, y sobre todo con la gente joven, de que el alumnado que recibe el bullying es débil. Entonces, esto es algo que creo que hay que romper. Esto creo que hay que romperlo porque esto es fatal para la víctima todavía, que encima recibe doble golpe. Es terrible porque incluso, fíjate, yo llevo 20 años en esto y hace 20 años yo cometía el error. Yo cuando daba charlas o me preguntaban, yo cometía un error flagrante que he corregido con el tiempo porque, claro, también vamos aprendiendo. Y cuando hablaba de bullying, perfilaba al acosador, al bully, y perfilaba a la víctima. Hasta que dije, ¿yo por qué tengo que perfilar a la víctima? Exacto. O sea, las características... puede mostrarse como pueda, como sepa y como quiera. Efectivamente, o sea, las características de baja autoestima, bajo autoconcepto, de vergüenza, de culpabilidad, de inhibición conductual... De que deben cambiar. Sí, pero fijaos lo que os iba a decir, que las atribuimos como características previas de la víctima y por eso le hacen bullying, cuando en realidad son las consecuencias de haber sufrido bullying. Es decir, tú no tienes la autoestima baja ni tienes un autoconcepto, digamos, que no es positivo acerca de ti mismo y por eso te han hecho bullying, sino que lo tienes porque hay 3 o 4 desgraciados que te han maltratado, pero lo vamos a arreglar. Exactamente. Y yo creo que tendríamos que dejar de hacer un perfil de la víctima hay que legitimarla, repararla y ayudarla, y tendríamos que hacer una víctima del maltratador, del acosador, para que las personas sepan detectarlos y a la primera puedan identificar y decir, hostia, esto es maltrato, o sea, por aquí no paso. Exactamente. Y es un problema, como decía Mayra, de educación. Sí, claro. Quería aprovechar, Sonia y Jorge, para plantear como una especie de debate o dilema que se está realizando mucho cuando hablamos de bullying. Y es que, claro, ya sabemos también que el concepto de resiliencia es muy importante en el ser humano por la capacidad de trabajo, ¿no?, para afrontar lo adverso y demás. El tema es que una resiliencia mal entendida puede justificar cualquier cosa. Entonces, ahora mismo hay familias que están como percibiendo que han hecho mal sobre el por qué, ¿no? Su hijo es un blanco fácil
Y por otro lado es como que la víctima, a pesar de la situación que esté teniendo, y más cuando no es un único líder o no es un único agresor o agresora la que lo realiza, sino que a lo mejor es un grupo donde hay más seguidores. Entonces, ante esa situación, es como que el mensaje que se recibe de una forma totalmente incorrecta es el que tiene que adaptarse. El que tiene que adaptarse, Bueno. tiene que buscar más amigos, tiene que fortalecerse con la aproximación o la exposición malentendida ante esa situación estresante. Cuando en realidad, como diría uno de los autores más importantes de la resiliencia, Boris Cyrulnik, es un puto doble golpe. Es decir, el de los patitos. el de los patitos feos. O sea, es un doble golpe de que tú tengas que soportar el que no te guste el estar compartiendo por la situación que se genera, por la consecuencia de maltrato, un espacio, una actividad, un lugar, y encima como que socialmente tengamos la presión de que tenemos que encajar. O sea, es algo que yo no puedo concebir. Y desde la forma de la resiliencia tampoco entiendo que eso sea una forma positiva o bien entendida de cómo debería ser. ¿Qué opinas tú, Sonia? Claro, mira, precisamente el otro día, atendiendo a otra cuestión, ya me conocéis en Twitter, que yo meto de todo y de vez en cuando me sale la cosa que llevo dentro y me indigno ante algo. El otro día apunté, y tú como psicóloga, no sé si te ha ocurrido, Omaira, no sé si ¿tratas a adultos también? Sobre todo adultos. Sobre todo adultos. Gente Vale, joven, pues, adolescentes, alguna parte de infancia, pero sí pues adultos. ¿tú no has notado estos últimos meses ya desde el confinamiento hasta ahora la cantidad de profesionales de educación y de sanidad que están acudiendo a nosotros con el Sí, desgaste físico que llevan? Y yo ahí apuntaba en la dirección que tú dices. Ellos no tienen un problema, ellos lo están sufriendo el problema. sí. Entonces aquí, ¿por qué lo digo? Porque se les acusa a educadores y maestras y maestros. Aquí en Cataluña ha habido muchas movilizaciones. Bueno, que si tienen 2 meses de vacaciones, que si no hacen nada, que si se pillan. ¿Tú sabes la responsabilidad que es estar en una clase con 19 chavales? El trabajo que se 19 llevan, con suerte. Lo normal es tener o 30. 20, Sí, que son claro. más... O el trabajo que implica luego llevarte a casa un montón de cosas, estar en contacto continuo con gente joven a la que tienes que educar, a la que tienes que formar. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que se desgastan por el camino, las personas que son maltratadas, las personas a las que no se les respetan sus derechos, tenemos este vicio malicioso y horrible e inaceptable en la sociedad es flojo, no aguanta nada. ¿Cómo Tiene que que no aguanta? adaptarse, tiene que acoplarse a lo que la sociedad pues, le pueda ofrecer. Y bueno, como tenemos esos mitos tan viejos y tan, pues bueno, tan desgastantes como el punto de que para que tú tengas que llevarte bien, porque es cosa de niños, tienes que estar ahí. Y más cuando son Ya. también entornos más pequeños, como son municipios más pequeños, pues bueno, barrios a lo mejor con ciertas características. O sea, es como que tienes que asimilarte aparte del gueto. O sea, es como que tu forma de supervivencia es unirte a ello. Y claro, es que esa es la parte que a mí más me cuesta de poder sobrellevar, el que ese mensaje todavía se plantee y lo considero desde un punto de vista psicológico una victimización de las víctimas. Total. Pero fíjate una Nos cosa. comentan también... Ah, bueno, perdón, continúa, Sonia. No, di, Jorge, di. No, que estoy leyendo que nos han dicho también que, igual que comentabais lo que ha pasado con el confinamiento y con el profesorado, que nos comentan que la agresividad del alumnado ha aumentado muchísimo después del confinamiento. Yo no sé si ha aumentado, ¿no? Que puede ser que sí, pero sí que ha cambiado y se ha incrementado ya no tanto el número de actos delictivos, sino como la naturaleza violenta del mismo. Es decir, son más violentos. Yo no sé si en número no lo tengo claro, pero en la naturaleza de los actos sí. Sí. ¿Por qué? Pues porque hay mucha polarización, hay mucha crispación. Vivimos en un mundo, mira, esto es muy filosófico, Jorge, muy maniqueísta de o negro o blanco, o estás conmigo o estás contra mí. Y además, en el fondo, si hiciéramos una educación emocional, como ha dicho Mayra, pero sobre todo una educación en conceptos, porque tanto la víctima como el agresor están cargados de prejuicios y creencias Sí. erróneas.
Sí. que les motivan a llevar la conducta, primero, de agresión y segundo, de callarme y no decir nada. Somos víctimas también, es decir, tanto el agresor que no quisiera edulcorar ni mucho menos ese papel, ¿no? Pero es verdad que no deja de ser víctima de sí mismo. Igual que los seguidores, igual que el contexto donde se encuentran, las familias, al final es una lacra que persigue a todos. De una forma u otra nos va a generar consecuencias. Claro. Esto lo vemos, a ver, yo he tenido pacientes que han sido agresores, pocos, en la proporción 8-2-9-1 respecto a víctimas. Pero cuando hablas con los padres, lo entiendes. Muchas veces. ¿Por qué? Porque minimizan la conducta del hijo. Tienen creencias del tipo solo son juegos de niños. Incluso han llegado a decir algunos que la persona a la que le han acosado, que se lo merecía, que es tonto y que eso le iba a ir bien para espabilarse y para hacerlo fuerte. Sí, ideas totalmente absurdas. Yo esto lo he escuchado y son ideas que dices tú, bueno, son creencias que si no las vamos revisando, luego perpetúan, repito, la actuación del acosador y el silencio de la víctima. Hay muchas mujeres que no denuncian porque no toman conciencia, porque desconocen que lo que están sufriendo es una violencia psicológica, por ejemplo, un maltrato psicológico, una luz de gas o incluso un maltrato en toda regla, porque no saben que lo es, porque desde el entorno en el que vienen o desde las creencias que tienen, lo tienen absolutamente normalizado y es muy peligroso. Por eso yo tanto en el caso de cualquier tipo de maltrato, en este caso en particular del bullying, creo que es fundamental la intervención cuando ha ocurrido, pero aquí la clave está en la prevención. En la prevención. Así es. Totalmente de acuerdo. Y el trabajo en educación emocional, uno de los temas que también quería tratar es en la resolución de conflictos que se suele manejar mucho en centros educativos y demás, justamente que en los casos de acoso o bullying no ha lugar porque no son interlocutores válidos los agresores. Efectivamente. No puedes tenerlos en... Claro, es que no entonces, todo ahí no es... puede haber una mediación al ¿no? sentido de mediadores que hay. Hay que hacer el protocolo que decías tú, Sonia, hay que hacer una serie de medidas, pero no puedes tener una resolución de conflictos dialógica, de dialogar, porque el agresor no es un interlocutor válido en este caso. Y sobre todo también... a amedrentar. Porque también al final, dependiendo sobre todo de la forma de estrategia, ¿no? Pero se trata también de que cuando es una situación de bullying muy detectada, que está habiendo una consecuencia muy pronunciada para la víctima, el posicionar a esa víctima junto a su agresor o agresora es de nuevo una forma indirecta de participar en ese acoso. Y es importante que se tenga en cuenta a nivel de centros. Hay muchos centros que utilizan estrategias que algunas son muy buenas, siguiendo un protocolo o de una forma, pues bueno, espontánea por la propia formación del profesorado, pero que pueden resultar peligrosas. El utilizar, por ejemplo, grupos de acercamiento hacia el agresor, pues dependiendo de la edad en la que nos encontramos y de la situación de acoso, puede ser muy contraproducente. Muy contraproducente. Aquí, sí. Nos hablan de prevención, ahora continuación y luego hablaremos de eso. Ahí va. Me parece que era otra vez el IES de Alpuente. Sí. Dos cosas. Primero, a ver, hay una serie de protocolos estandarizados donde hablamos de que no quiere decir que todos los centros educativos lo pongan en marcha. Y ese es el problema, ¿vale? Así es. Pero Claro. hay herramientas didácticas para clase, hay charlas formativas, hay programas de detección, hay ejercicios grupales con role-playing. Lo que no debemos... Y es más, en el momento en que tenemos un caso de acoso, los padres tienen el derecho a notificarlo y el centro tiene la obligación de que llegue a esta dirección y actúe. Y la actuación no consiste en decirle a la víctima, no le hagas caso. Que se cambie de centro. No. O peor aún, ignóralos, no les hagas caso porque eso es minimizar el problema, sino que la intervención consiste en coger a los agresores y darles a entender que la tolerancia ante ese tipo de conductas es absolutamente cero. Y en caso de que persistan, van a ser ellos los que tienen que abandonar el centro y según la edad, si son imputables o no,
los padres pueden tomar medidas legales y proceder a una denuncia. Pero es que muchos padres, yo les recomiendo a padres y madres que si realmente se puede certificar y tienen conocimiento de que su hija o su hijo es víctima de bullying, que lo notifiquen por escrito. Si es vía burofax, mejor. Burofax. Y se llega al centro. Sí, para que quede constancia, exactamente. Que quede constancia que yo lo he notificado y que tú como centro tienes obligación de estar atento a ese tipo de situaciones. Exactamente, de hacer protocolo de actuación y de hacerlo a medida. Con lo que nos comentaba también el centro la prevención. Sí. A ver, tenemos obras, no sé si conocéis la obra Subnormal, que es de cómic de Iñaki Zubizarreta y de Fernando Llor y de Miguel Porto, que cuenta de forma muy vivencial, nunca mejor dicho, porque está basado en hechos reales, un caso de acoso hace unos cuantos años, pero bueno, que el acoso, aunque ahora tenemos la variante del ciberbullying, es acoso de todas formas. Luego tendremos películas, series, cortos, trabajo emocional, como comentaba Mayra, o como también nos puedes comentar tú. Es decir, un trabajo de prevención implicaría mucho una forma dialógica de hacer que el grupo en el que estuviera ocurriendo, o antes de que ocurra porque es preventivo, haya una reflexión de que esto es un problema y que no debe realizarse. Y de realizarse, y lo ven, que denuncien, que el grupo sea cohesionado y que sepa criticar y denunciar todo esto. Esto se intenta hacer, y yo en algunas charlas que hago en institutos, y sobre todo en institutos de secundaria, aunque también os digo que hay niños y niñas de segundo y tercero de primaria que están sufriendo acoso, ¿eh? El problema es que se está adelantando 8, mucho 9 años. Ese tipo de comportamientos, por desgracia, desde las primeras etapas de primaria, en donde muchos están utilizando roles o, bueno, duplicando, ¿no?, formas que pueden a lo mejor conocer desde un ambiente familiar o desde un referente más mayor por otro tipo de alumnado, y se está copiando como una forma que aparentemente está normalizada en niños mucho más pequeños. Y esto está siendo un problema... Pero es que hay un montón de cosas que se hacen. Hay un montón de herramientas, por ejemplo, de test de detección de si hay acoso o no, pero preventivos. Hay la formación, pero es que esto es desde que los niños y las niñas son niños. Están ya en primeras edades. Y lo podemos hacer tanto en la escuela como en la familia. ¿Cuál es? Es lo que se llama la formación de la figura del ayudante. ¿Qué es la figura del ayudante? Porque una cuestión muy importante en el tema del acoso es la presión del grupo hacia el que acosa más que el mirar hacia otro lado por parte del resto del grupo. Entonces, les educamos desde que son bien pequeños a 3 cosas fundamentales, que es: observa, interviene y avisa. Y si yo educo en la observación, en la intervención y en el avisar, también nos cargamos otro mito muy común, sobre todo presente en niños y niñas, el mito del chivato, que callan porque confunden ser un ayudante de una persona que lo está pasando mal en ser un chivato, porque tienen miedo también a sufrir el acoso. Nos ha pasado a Omaira y a mí en centros educativos, cuando hemos ido también a hacer alguna charla sobre el tema, el típico cliché de: es que si lo digo seré el chivato o la chivata de... Otra creencia. Todo el mundo es una creencia, y claro, hay que también recordarles sus derechos, que esto no es chivarse, que esto es defender derechos de las personas y un poco romper esos mitos que decíamos antes, que están muy, como decimos, socialmente arraigados y cuesta. ¿Sabéis qué herramienta funcionó bastante bien? La implantamos en algunos institutos, la llamamos el buzón de los héroes. Sí, entonces, correcto, sí. Nosotros lo que hacíamos era poner en cada una de los pisos del centro, poníamos un buzón. Yo, como soy muy de Marvel, pues sugerí poner Capitán América y con superhéroes. Pero me lo quitaron y pusieron otros. Pero bueno, da igual, que cada uno... Sí, según el friquismo que toque, está muy bien. Efectivamente, no. Lo que pregunté es, vamos a hacer una encuesta de qué personajes los chavales consideran héroes. Reconocen. Efectivamente. Entonces, los que salieron más se pusieron ahí. ¿En qué consistía eso?
en que cada uno de las niñas y niños del instituto, de forma absolutamente anónima, lo único que tenía que hacer era coger un papel y escribir: he observado que esta persona es acosada en esta clase por estas personas, tal, tal, tal. Eso se metía ahí y en los claustros, cada día se vaciaba el buzón, ¿eh? Y luego en los claustros de los profesores se intervenía. Es que hay muchísimas herramientas para poder Nosotros, por ejemplo, en esa línea, de una parte, pues bueno, como desde muy nivel de prevención, solemos hacer, sobre todo en secundaria, lo que son contratos de grupo. Es decir, lo que hacemos es como una sesión dentro de la acción tutorial en donde se plantea un contrato a lo grande, donde todos se comprometen, ¿no?, a que tiene que haber unos mínimos y unos máximos en lo que corresponde a lo que son los buenos tratos. Lo van a firmar. Es voluntario firmar. Y además es que suele tener, como dice Omaira, muy buen resultado, porque suele haber más implicación de la que la gente cree, hasta el punto de que la sorpresa que nos hemos encontrado muchas veces es que en estas sesiones ha salido luego, a través de las sesiones, mucha historia del centro que ni los centros conocían después de tener las Sobre todo también el punto dentro de esa prevención y de la necesidad de que, aunque hay recursos, pues volvemos a lo mismo, manejamos ideas incluso como familias o docentes que nos dan miedo, el punto de que a veces el tener un recurso externo hace que puedan empatizar un poco más. Nosotros, por ejemplo, en las actividades que realizamos en ocasiones, siempre utilizamos testimonios personales. Pues bueno, no tengo ningún problema en reconocer que, igual que gran parte de la sociedad, pues en mi caso yo fui víctima de acoso escolar. Hemos sido víctimas y lo decimos, y eso es algo que les rompe el esquema completamente, porque se imaginan, no sé muy bien el rol de víctima, si es que será callado y no va a sitios o lo que sea, pero les rompemos muchas veces ese cliché y les sorprende mucho el hecho de que te presentes como víctima. Entonces, al principio, cuando planteamos ese tipo de actividad con un contrato o con la forma que tú planteas, Sonia, de unos buzones, cuando son más adolescentes, pues piensan que parida, porque yo no voy a decir nada, pero cuando ya empiezan a entender que forma parte de sus derechos, que lógicamente hay gente que lo está pasando mal, que hay muchos de sus compañeros que muchas veces callan con esa forma de silencio, de conspiración de silencio por parte del grupo, entonces empiezan a entender, ¿no?, que realmente pasan muchas horas juntos y que forma parte, al final es un contexto de vida dentro de un aula y que son sus derechos, es decir, el que yo tengo derecho no a ejercer de chivato, sino a velar o a apoyarte en esta situación. Y es mi derecho recurrir a denunciarlo o a informar, aunque sea anónimamente. Pero volvemos a lo de siempre, son esas creencias erróneas que tienen arraigadas, ¿no? Por cierto, voy a introducir un poquito de humor. Superdina, no me... Aceptaron Capitán América, Sí, yo también lo he leído. Dice, qué mal gusto porque aceptaron a Capitán América. Yo propuse, lo tengo ahí, yo propuse Capitán América, pero luego pensé, bueno, a ver, que a lo mejor no se identifican con ellos, ¿no? Aquí hay una cuestión que yo creo que es educacional. Mira, hay cuestiones en la vida y creo que los chiquillos y las chiquillas tienen que ser enseñados en esto desde que son muy pequeños, ¿vale? La neutralidad es inaceptable. En algunas situaciones es inaceptable. Entonces yo siempre hago, la tengo aquí apuntada porque no me la sé de memoria, ¿no? Pero yo siempre hago mención a la famosísima frase de Desmond Tutu que decía: si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Entonces, hay una broma, Sonia, perdónamela, pero para que pues ahora lo quieres gastar incluso. En la serie, no sé si la conoces, de Futurama, hay un capítulo que también hay como un bando de neutral y dice uno de los protagonistas: es que con los malos lo que viene, con los buenos también, lo peor son lo neutral. Pues esto es algo parecido. Claro, porque ¿qué ocurre? Primero, que lo cronifican en el tiempo, están impidiendo que eso se pueda atajar y no sabemos las consecuencias a largo plazo porque, a ver, vamos a ser muy sinceras y sinceros esta noche aquí. El bullying mata. Sí. Y sinceramente, Sonia, a mí es algo que cada vez me preocupa más. Sobre todo el saber que el acoso cada vez está siendo mucho más temprano en niños de primaria. El que llegue un momento en el que ese niño o esa niña no sepan qué hacer, no soporten más sufrimiento y eso lleve a una ideación suicida que pueda finalizar realmente en una conducta suicida.
Es que no son pocas, Omaira, No. ni pocos. Y además también han aumentado los casos, con lo que comentabais han aumentado los casos de suicidio por todo esto. Hombre, y aparte Entonces, también no es ocurre una cosa de una broma. cosa, todas las personas, todos los menores y no menores que son víctimas de acoso escolar, en este caso la mayoría menores, estamos hablando de acoso escolar, si no se ha intervenido, si han ido avanzando, ¿no? Pongamos una chica o un chaval, yo he tenido casos de estos, que es a largo plazo, es decir, a mí me han venido personas de 20 y pico, 30 años que ya no pueden más por la situación actual, hacemos una revisión de la historia y sufrieron bullying, no fueron atendidos, la cosa pasó desapercibida, a día de hoy vuelven a ser víctimas de relaciones de maltrato porque los pobres nadie les ha dicho, nadie les ha reconocido ni les ha legitimado como víctima. Entonces, Claro. ya que cuando tenemos que intervenir, a esa persona hay que repararla. Porque ¿en qué consiste la terapia? Mucha gente me lo pregunta, ¿no? Vale, muy bien, ya lo hemos detectado, afortunadamente una psicóloga privada, esta es otra también, porque afortunadamente, desgraciadamente todo el mundo puede. ¿Y en qué consiste? ¿Qué haces con ese menor, no? Y yo lo que digo es legitimar y reparar. Sí. Pero todas aquellas personas ya adultas que sufrieron acoso durante su infancia y que no tuvieron la oportunidad de ser reparados ni legitimados, son adultos con secuelas y que sufren. Sí. Porque esto, aunque me lo hagan en primero de primaria, aunque me lo hagan en sexto, aunque me lo hagan en segundo de la ESO, eso me va a dejar secuelas para siempre. O sea que no es tema menor. Para nada. Ni que no se puede ignorar, ¿no? Esas huellas emocionales, o sea, al final el ser humano es una cicatriz. Quiero decir, tú vas viviendo experiencias en tu vida que van generando cicatrices. El problema es que cuando esas heridas no se han atendido desde el primer momento, no se han cuidado, esas cicatrices realmente no existen, simplemente siguen siendo heridas abiertas. Y en un futuro, como bien dice Sonia, se convierte en una problemática adulta o juvenil desde un punto de vista de esa baja autoestima, de esa posibilidad de que haya un contacto con una pareja, ¿no? O con, bueno, a otro nivel social. En un problema de salud mental, de una depresión, ansioso-depresivos cronificados en el tiempo. Totalmente. Y la persona, además, que viene adulta, viene convencida de que era merecedora de ese trato. Eso es lo más triste, ¿no? Lo que más te duele. Cuando ves a alguien así que piensas, Dios mío de mi vida, ¿no? Pobre, lleva una cantidad de años porque en su momento tuvo que escuchar, no hagas caso, que era algo de niños, que era normal, exacto. O peor aún, porque hay veces que a la víctima se le dice, no me extraña que te lo hagan porque eres tonto, haz el favor de espabilar. Claro, y es que no puedo con eso, Sonia, el decir, muchas familias por lo que sea, es decir, es algo que se ha gastado mucho, como decía antes, dentro del mito, el que la víctima tiene que cambiar, ¿no? Mira, es que esto te ha pasado porque tú eres así, porque tú haces no sé qué o porque tú haces no sé más. Claro, no, esto me ha pasado porque hay una persona que me está haciendo daño y eso es el único Las familias posible. Se mortifican, la víctima se mortifica pensando, soy diferente, soy raro, no encajo, y volvemos a ese punto de partida de tener que adaptarme a un contexto en el que no me siento afín o en el que encima no es que no me sienta solo identificado, sino que encima estoy recibiendo un maltrato. Con lo cual, no a la pregunta social de qué tiene esta persona o qué es aquello que hay que evitar para no sufrir maltrato, es que no hay una variable única. No hay es decir, no es que una persona si eres tenga delgado, eres delgado, cartel. Si eres gordo, eres gordo, Hombre. Si eres pobre, si eres rico, eres rico. Es decir, si hay algo que si hay un acosador que quiera hacerlo, va a encontrar el motivo que le dé la gana para acosar. No hay una razón concreta. A ver, no debemos adaptarnos a lo que nos daña. Lo que nos daña tiene que parar. Punto final. Exacto. Yo no tengo por qué adaptarme a un maltratador. Los padres nos piden consejos para educar. No sabemos qué decir. Bueno, parte de esa comunicación también, desde lo que es el contexto familiar, yo creo que es un punto de partida.
el que no se normalicen mensajes como el que a ti te pegan, o antes de que haya un problema donde tú puedas ser una diana, sélo tú. Es decir, sé tú el agresor, defiéndete como Eso es sea. una barbaridad. O sea, eso son Pégalo, barbaridades sí. de la prehistoria, o sea, que no tienen ningún sentido y que normalizan una situación que no es normal y nunca debería ser normal, que es maltratar a otra persona o maltratar a un igual en un contexto escolar. Es decir, es algo que tiene que trabajarse desde el contexto familiar, la comunicación como parte básica, una comunicación empática. Es que, claro, quiero responder algo que ha escrito después, que ha puesto para educar, para que no sean víctimas, quieres decir. Pero cuidado con Exacto. eso, cuidado que cualquier puede ser víctima. Para que el problema no es de la víctima, el problema es del agresor. Hay que educar para que no haya agresión. Efectivamente. Pero entiendo perfectamente por dónde va. Yo creo que tendríamos que ir más en la dirección en educar a nuestros hijas y a nuestros hijos en que ni se te ocurra faltar el respeto a nadie. O sea, es algo que es inadmisible. Yo no tengo, si yo tengo que educar a alguien para que no sea víctima, en parte, y comprendo el contexto, lo entiendo perfectamente porque yo creo que lo dice con el tema de prevención, ¿no? Yo lo que estoy haciendo en el fondo es trasladarle la responsabilidad a la víctima para que no sea víctima yo de nada, ¿no? Yo insisto, la prevención siempre es en ¿qué puedo hacer yo para evitar que me maltraten o qué puedo hacer yo para evitar ser víctima? No, sino a toda la sociedad. ¿Cómo hacer para evitar exactamente, para evitar estos problemas, no para evitar que la víctima sea víctima? Es que la víctima no tiene ninguna responsabilidad. Haz el favor de respetar una cosa que decíais. Evidentemente no soy yo aquí partidaria de ningún tipo de violencia, ni muchísimo menos, pero os voy a decir una cosa que a veces sorprende cuando lo explico. Cuando yo tengo niños y niñas en la consulta que son víctimas de bullying, les ayudo a defenderse. Porque no saben. Les doy herramientas para hacer frente a eso. ¿Por qué? Porque quiero huir del no hagas caso, ignóralos. Es decir, hay una línea muy fina entre si te pegan, pégale tú una hostia, ¿de acuerdo? Y no hagas nada, pero sí que les doy herramientas para que cuesta mucho, es lo que más les cuesta, pero la palabra y ciertas miradas a veces tienen mucha fuerza, porque cuando estoy siendo acosada, en el momento en que esa niña, porque tengo en el caso una niña que lo está haciendo súper bien, es un amor de chiquilla, ¿no? Y el otro día vino súper contenta porque me dijo, lo he hecho y se han quedado flipando, digo, ¿ves? Porque por primera vez fue y les dijo, no tienes ningún derecho. Así es. No tienes ningún derecho a hablarme así. Y el otro sí. Pero supo que la apoyó. Y eso es importantísimo. ¿Y qué pasó ahí? Que el agresor se vio solo, no se vio apoyado por el grupo. Con lo cual es muy importante darle herramientas a las víctimas para que aprendan a defenderse. Es un trabajo totalmente asertivo. Y si alguna vez tengo que alzar la voz, lo tengo que mirar y lo tengo que intimidar y decir, ¿tú de qué vas? Que sea la última vez, también pueden hacerlo, porque ya está bien. Sí. Lo que no tiene que hacer es agresión, que es lo que tradicionalmente se ha dicho, ¿no? Si te pegan, pegan. No vamos por ahí. Hablamos de defenderse en términos de parar la agresión que te están haciendo, como estás diciendo, Sonia. Claro, ahí justo lo que están preguntando, ¿no? El resumen sería el término medio entre devolverle una hostia o que al no dejas de participar en el mismo ciclo de violencia, aunque muchos padres utilicen ese razonamiento, o no hacer nada como una forma de ignorar que también genera una consecuencia emocional, es precisamente un entrenamiento que forma parte de la educación emocional, en asertividad, en defensión o establecimiento de límites. Pero claro, tienes que hacer un trabajo previo muy importante. Es un trabajazo muy importante. Claro, antes de educarlo en habilidades sociales y en qué decir, no le voy a poder educar en eso si no he reforzado muchísimo su seguridad personal, su autoconcepto, su autoestima. Claro. Porque, pobrecito, no se verá con fuerza de poderlo hacer, porque tiene miedo. Y sobre todo ese manejo de ideas también
o de distorsiones cognitivas o creencias erróneas de me lo han hecho a mí, algo habrá hecho mal, esa vergüenza, esa culpa. Si no trabajamos de primer paso, ¿no?, ese mundo de pensamientos erróneos, es muy difícil luego pasar a una acción de Sonia también ha dado en una clave. Sonia ha dado en una clave, y es que cuando estás recibiendo el acoso, el bullying, es verdad que estás tan menoscabado. Una de las cosas que nos sale muchos en muchos talleres es que nos dicen muchos alumnos, claro, pero entonces, ¿qué nos estás diciendo? ¿Que no hagamos nada? O sea, que la víctima cuando le hagan algo que no haga nada. No va por ahí, como estás diciendo tú. Lo que pasa es que es verdad que hay un trabajo previo muy grande de reforzar la autoestima, porque claro, la han menguado tanto a esa persona que no se siente con fuerzas para poder contestar, para poder decir, para poder defenderse de forma buena o asertiva, como estáis diciendo. Entonces, claro, es un trabajo enorme, pero es necesario para poder de alguna forma acabar con ese ciclo de la violencia que comentábamos. Y es importante remarcar aquí que, y yo les aviso, les digo, a ver, cuando ya tienen la fuerza suficiente para poderse defender y tal, les digo, porque también es muy necesario informar a la víctima en cada una de las indicaciones que le damos qué va a suceder para que no le coja desapercibido. Es decir, si haces esto es muy probable que pase esto. Entonces yo aviso y les digo, a ver, en el momento en que tú te encares y le digas no es divertido lo que estás haciendo, no tienes ningún derecho a hacerme esto, no te preocupes si se te ríe en la cara. Sigue más. Sigue más. Digo, porque es normal, porque en realidad si pasa eso es que lo estás haciendo genial, porque le has tocado donde le más duele. Está desarmándolo. Porque está empezando a ver que contigo no puede. Entonces, sigue y persiste. Es muy importante cuando legitimamos y trabajamos con víctimas, decirles qué va a suceder en cada momento cuando pongan en marcha las pautas que les damos, porque si no, corremos el riesgo de que dejen de hacerlo y retrocedan, ¿no? Pero se bloqueen pensando que no pueden hacer nada más o que no es normal esa respuesta. Y el maltratador en este caso persista, sí. La condena del grupo es importante, yo creo. Sí. Y estos son muy... De hecho, los últimos anuncios creo que han estado haciendo sobre el tema y demás va muy por ahí, en que el grupo sea el que haga la cohesión de negar al acosador, de denunciar al acosador y a la situación de acoso, porque es justamente... que es perjudicial para la víctima, claro. Se ha cortado un poco una parte, Jorge. ¿Se me ha cortado? Nada, sí. Lo que decía simplemente es que durante mucho tiempo se ha estigmatizado mucho a la víctima y que justamente el trabajo que se está haciendo ahora, y creo que es más correcto, es de ir contra el acosador y el acoso, la situación de acoso, que es realmente donde está el problema, más que ir contra la víctima. Claro. Es que es impensable otra cosa. Una pregunta también que nos habían comentado y que queríamos poner es si podíais dar, esto va más para vosotras dos, yo con lo del término medio me quedo con Aristóteles, con lo que han preguntado antes y demás, yo desde lo que estaban diciendo nos preguntaban si podíais dar un mínimo de, esto es muy amplio por supuesto, pero un poco unas pinceladas de perfil de agresor. A ver, hay algunas cosas que comparten y otras no, pero sí que en términos estadísticos, y ya sabéis cómo funciona la estadística. La estadística quiere decir que si yo tengo un 5 en mates es que he sacado un 10 y luego un 0. Y es la media aritmética. Exactamente. ¿Entendéis por dónde voy? Entonces, sí que es cierto que suelen ser chavales normalmente repetidores, todo hay que decirlo. Suelen ser mayores que la víctima, suelen ser mayores o en situación, digamos, de desigualdad respecto a la víctima, porque a lo mejor son más grandes físicamente o son más mayores o cuentan con más popularidad, etcétera, etcétera. No tienen por qué venir, cuidadito, los mitos de una familia desestructurada, de una familia que, vamos, yo he tenido casos donde un niño o una niña ha sido, en este caso fue un chaval, era acosador y los padres vinieron a la consulta llorando, vinieron que no entendían nada con la educación que le hemos dado. Claro, y luego no tiene por qué ser consecuencia. Luego están las características de personalidad y, cosa paradójica pero comprensible,
a veces hay hay chiquillos que hacen bullying que han sido víctimas de bullying. También. Porque no se les ha entendido, porque no se les ha... no hemos intervenido, porque los hemos abandonado, porque han tenido que lidiar con eso y entonces lo que construyen es el mantra ese de a mí no me vuelve a pisar ni Dios, y ellos también generan nuevas creencias erróneas que le convierten en agresor. Cualquier agresor no nace agrediendo, que quede muy claro, ha aprendido a hacerlo por una vía o por otra, pero ha aprendido a hacerlo y normalmente tienen muchas creencias erróneas asociadas a un montón de cosas, muchísimos prejuicios y no lo vamos a negar. Tienen características de personalidad, puede que las tengan o no, pero algunos tienen características de personalidad clínicas, perfiles antisociales, narcisistas, baja empatía, en fin. Sí, al final también una parte muy importante, ¿no?, de un comportamiento de agresor es también el que lógicamente hay una necesidad socioemocional encubierta, del tipo que sea. Es decir, aunque tus padres te hayan dado la mejor educación, aunque no te haya faltado nada, aunque sea un nivel sociocultural alto, siempre hay una necesidad socioemocional que no se está trabajando bien. Y por lo que sea. Y cuidado con nuestro querido Albert Bandura, cuidado con él, no. Cuidado con el modelado, con el aprendizaje vicario. Exacto. A través de plataformas donde sale un personaje que resulta que se burla de la gente o que entra en un supermercado de un pobre señor que le cuesta muchísimo sacar adelante su negocio, se le lleva una botella de agua, le reclama y tal y se burla de él y tiene miles y miles y miles de seguidores que le ríen las gracias. Sí. Y son miles y miles de seguidores con una edad media de 13 años. Cuidado con eso también. Sí, el problema es la parte esa de la influenciación en redes sociales, pues desde los famosos vídeos de TikTok, en donde se ridiculiza comportamientos hacia otras personas que ya manejan. Es decir, es que claro, el problema también es que desde ya muy pequeños y preadolescentes estamos también dando acceso, no todo el mundo, pero en ocasiones hay familias que dicen, bueno, yo no les dejo ver contenido de YouTube, o yo no les dejo ver o tener WhatsApp o tener... Pero luego están trabajando TikToks, se hacen TikToks, ven TikTok... No, pero os digo una cosa, chicos, yo no soy partidaria de que no vean y prohibir. Yo soy partidaria... Claro, del uso responsable y crítico. Y de que lo veamos todos... Y yo hablo contigo. O sea, claro. Vamos a ver a este gilipollas, porque no tiene otro nombre, vamos a ver, mira, aquí hubo un caso, no sé si fue, bueno, aquí no sé dónde fue, pero se hizo muy famoso. Condenaron a un youtuber que le dio galletas Oreo rellenas de pasta de dientes a un señor. Sí, me suena. Sí. Que estaba en la calle, pobre hombre, un señor sin techo. Y el chaval youtuber, para hacer la gracia, pues coge las galletitas Oreo, la rellena de pasta de dientes y se las da. Bueno, pues una condena, ¿no? Si padres y madres que nos estáis mirando, si tenéis un hijo o una hija que está viendo esto, yo lo que no puedo hacer es contraproducente. Lo que no puedo hacer es decirle a mi hija, decirle que no lo vea, exactamente. No puedo, exactamente. Haz el favor de no ver esto, sino de que tú lo has visto, se te enciende la alarma y dices, a ver, déjame ver esto, que yo no lo he visto. Vale. Y entonces le preguntas, ¿a ti lo que ha hecho este chaval qué te parece? Y luego tú le comentas qué te parece a ti. Porque vivimos en un mundo completamente digital. No podemos aislar a los chavales de... Otra cosa es... Y además que es contraproducente educativamente. Totalmente. Si yo a un adolescente le digo no hagas esto, le estoy dando todas las herramientas del universo para que lo haga con doble razón. El riesgo viene cuando son cuidadoras, cuando el TikTok es cuidadora para pasar el tiempo de un niño, porque claro, tienen un acceso a una serie de contenidos donde no va a haber un diálogo o una comunicación crítica que te permita pensar en esto que está pasando, qué está haciendo y cómo te pasaría a ti o cómo te afectaría si te ocurriera. Es decir, cuando no hay una comunicación familiar desde un punto de vista crítico o resiliente, todo esto, claro, se va quedando en el camino, entonces van aprendiendo a asumir roles contraproducentes. Totalmente. Es que esto es así. Esto es así. Yo repito, no caigamos en el error
decirle de prohibir. Que no No lo hay que hagan. prohibir, hay que dialogar. El diálogo es nuestra herramienta, ya sea la dialogar vuestra y como psicólogas o filosofía con el diálogo. efectivamente, Pero a fin de cuentas es nuestra herramienta. y supervisar, el diálogo Sí, es muy importante. Y ver las cosas juntos, e sí, intercambiar y hacerle ver por qué que un chaval le dé galletas Oreo a un indigente pobre con pasta de dientes no está bien. exacto. Que Claro, entienda por qué no nos hace gracia, pero que no le vamos a echar la exactamente. bronca porque Hmm, lo haya visto, porque el contenido tampoco sabemos cómo le ha llegado y no es culpa No, suya. pero es lo que dices tú, es decir, a través del diálogo él mismo puede darse cuenta de que no es un elemento gracioso, de que esto es algo socialmente malo y que él quiera no verlo. Que Ah, él quiera no verlo a efectivamente, Es través de esa es ese crítico. la, diálogo. esa Que es es la lo clave. contrario a prohibir, Así es. porque prohibir es como, no, me das la orden, pero no entiendo el motivo que me estás diciendo. Entonces, pues casi me das más herramientas para que lo vea, porque es porque no lo entiendes, porque eres Claro. mayor, porque no sé qué. No. Vamos a Busco más hablarlo, vamos a ver. herramientas, claro, busco herramientas para que no lo veas y además te alejas de mí porque te veo aburrido y porque no entiendes lo que a mí me No divierte. conecto contigo. No Exactamente. conecto porque no has entendido el por qué no me parece divertido. Exacto. Entonces, el punto que ya planteamos desde el principio es que en una labor totalmente preventiva es totalmente imprescindible el que haya una comunicación familiar, es decir, que se desmitifiquen estas ideas que mantienen la lacra del bullying y que, por supuesto, se planteen estrategias críticas desde un planteamiento emocional, de decir, bueno, y dime por qué te parece o crees que hay gente que le puede parecer gracioso, o porque a mí, por ejemplo, no. Es decir, siempre es utilizar esa estrategia también de roleplay, de juego empático, y no necesariamente prohibir o minimizar incluso lo que ocurre, porque claro, también es una comunicación a veces que se plantea la minimización desde, pues son actores, o fíjate, pues yo no le veo tanto problema, pues yo no veo que sea tan grave. Cuidado, o sea, cuidado también con la forma de cómo ofrecer el mensaje, porque efectivamente son comportamientos que no queremos que reproduzcan. Exactamente. Y aquí, chicos, es la tríada de siempre, es familia, Sí. escuela y yo creo que la sociedad también educa. Mm. O sea, Exactamente. Los tres pilares de... es que educamos todos, es que muchas veces madres y padres consideran que eso es trabajo ya educar en el colegio. El colegio considera que los niños a veces tienen que venir educados de casa. En el momento en que yo estoy en la calle y no soy consciente de que hay una niña a mi lado de 4 añitos que por lo que sea me está mirando y yo cruzo el semáforo en rojo, le estoy dando un mensaje. Claro. Exactamente. Yo no soy su madre, pero yo también tengo que estar atenta muchas veces a qué papel tengo yo como ciudadana en la sociedad y qué ejemplo le estoy dando especialmente a los menores con mi comportamiento y mi conducta. Y eso creo que es un problema que no atiende solo a una entidad, sino que es un triángulo con 3 vértices. Claro, es una responsabilidad Educamos compartida. todos, Y también totalmente. incluso desde el punto de vista que decíamos antes, familias que a lo mejor no sean exactamente las mismas que las de un posible agresor o una posible víctima, da lo mismo. O sea, si yo estoy a la puerta del colegio para recoger a mi hijo y estoy viendo y sé por mi hijo que a lo mejor es un comportamiento continuo de un chaval o de una chica a la que le están todos los días diciendo algo, o sea, yo tengo una responsabilidad también de intervenir si Totalmente. tuviera que hacerlo, aunque sea padre de otra persona, pero es una responsabilidad. Y a veces el mensaje no es tanto hacia el agresor de, ¿cómo os lo diría? Violento, ¿no? Es decir, ¿de qué vas? Como sigas así, te parto la cara, sino decir, a No, ver, no eres consciente del de lo daño que que... estás haciendo. Deberías dejar de hacerlo porque estás haciendo muchísimo daño a una persona. Ujú, Y si está en mis manos y yo sigo viendo que lo haces, piensa que voy a hacer todo lo posible para evitarlo. ujú, Tampoco tenemos que ser violentos con el agresor. claro. Tenemos que ser No, claro. contundentes y tenemos que poner en marcha todas las estrategias que hagan falta para que esa persona deje de hacerlo. Pero Ujú, lo que me queda muy claro es que si tengo que amonestar a alguien con alguna expulsión desde el centro escolar o si tengo que amonestar a alguien,
lo siento, voy a amonestar al agresor, pero no a la víctima. Al agresor, Claro. exactamente, porque la víctima le estoy haciendo doble víctima No, todavía, es no, lo que estábamos no, diciendo. no. O sea, yo me acuerdo cosas del pasado, yo que sé, hacer repetir a las víctimas, porque claro, como no tenían amiguitos en su clase, pues vamos a hacerles repetir para que, vamos a ver, estás haciéndole repetir a la víctima porque es víctima. O sea, había cosas en el pasado que por suerte se han ido corrigiendo, pero es verdad que, claro, es algo que ha ido que ir poco a poco, pues viendo la raíz del problema No, es y que no puede buscando una ser. solución. No puede ser, porque de verdad os lo digo, da muchísima... Es que se te rompe el alma. Una de las cosas con las que más sufrimos en la consulta, al menos yo, es eso, ¿no? Es ver niñas y niños muy jovencitos y que te digan que cada noche cuando se van a dormir les gustaría al día siguiente pues no levantarse más ya. Y eso pues es lo que más duele. De todas las cosas que veo. Porque al final su mundo es ese. Quiero decir, todos los días, igual que el adulto trabaja y tiene otro contexto, para ellos su mundo es, en este caso, pues bueno, el colegio, el instituto, centro, donde va a ocurrir todo. La cantidad de horas que pasan ahí. De hecho, una de las señales más significativas es la negativa de los niños a ir al centro escolar. Sí, totalmente. Y las quejas somáticas reiteradas, ¿no? De me duele la cabeza, me duele la barriga, de no querer ir, y observas que en los periodos vacacionales está muchísimo mejor. Entonces ahí también se te tiene que saltar un poco la alarma y decir, uy, el vacaciones de Semana Santa está muy bien, Navidad está muy bien, pero ya cuando se acerca la hora de ir al cole ya le duele todo, pobre, ¿no? Porque somatiza. Se pone enfermo. Sí. Así es. Entonces forma parte de esas señales de alarma, ¿no? Por lo que preguntaban antes algunas de las personas que están conectadas sobre cómo podemos detectar o, bueno, identificar alguna situación relacionada con, en este caso, el acoso. Pues bueno, forma parte de ese repertorio, ¿no? De cambios de conducta, de somatización. Aislamiento. Si no hay verbalización, porque ya hemos dicho antes que no siempre va a haber una verbalización directa y sobre todo cuando son niños más pequeños de no quiero ir al colegio por esto y por esto, sino que lógicamente va a haber una conducta más regresiva y va a haber otra manifestación, pero que no deja de implicar el que algo está pasando. Entonces ese es el foco también un poco al que hay que atender. Y a veces, cuidado, porque se confunden algún tipo de trastorno de conducta, porque son niños que de golpe y porrazo tienen una conducta agresiva. Sí, más irascibles. Sí, te lo traen como si fuera un problema de un cuadro, digamos, una conducta negativista, desafiante, y dices, ostras, en el fondo lo que hay es sintomatología a veces depresiva enmascarada en agresividad, ¿no? Sí. Lo que está claro es que una de las señales, yo diría que las 3 señales más acuciantes serían, o las 4, ¿no? El aislamiento, las somatizaciones, ¿vale? Esa cosa que te dicen muchos padres y madres de no sé qué le pasa, pero ya no es el mismo. Y la negativa a ir al centro. Y la mejora cuando no hay actividad escolar. Claro, como dicen ahí, por la bajada en el rendimiento escolar, ¿no? También cuando sobre todo son más mayores especialmente, hay una bajada del interés y de la capacidad de rendimiento. Totalmente, es una señal también. Y cuidado en los niños, a veces también la pérdida de material escolar o que vengan con material escolar roto de forma reiterada. O que han perdido, o que pierden siempre los lápices, o que se les rompe siempre la mochila, pero de forma reiterada, porque puede ser que se lo estén rompiendo. Claro, que faltan cosas. Claro. O si llevan algún tipo de cromos, que ahora también estamos en un momento de intercambiar cromos Pokémon y demás. Bueno, han vuelto, llevan muchos años ya, pero sí. Sí, las modas siempre van volviendo, entonces, bueno, cualquier tipo de juguete o cualquier accesorio que al final es tuyo, es personal, pues también, o sea, todo lo que representa tu propiedad, pues esté dañada o no esté, haya desaparecido. Sí, señora.
Bueno, temática muy, muy interesante que daría como daría para para horas. muchísimo más. También sabemos que Sonia ha hecho un esfuerzo titánico y le agradecemos mucho el que haya podido conectarse y haya querido conectarse con nosotros. Muchas gracias a todos los que habéis mejor intervenido. que antes. Porque nos hemos ya metido en otra historia y la atención está puesta en otra Claro que temática. Sí. Muy bien. Una vez más, Sonia, mil gracias, igual que a todas las personas que se han podido conectar, centros, educadores, bueno, en general cualquier persona que al final a todos nos va a llegar, ¿no? Una situación similar a lo que sería un comportamiento de violencia, de acoso escolar, y que pues bueno, por mil situaciones lo hemos podido vivir o no queremos que efectivamente se siga repitiendo. Que ocurra. Desde aquí también te lanzamos... Dicen que necesitamos más sesiones, así que lo dejamos apuntado. Te lanzamos también la propuesta, Sonia, de sabiendo el trabajo compartido que realizamos tanto en Barcelona como en Valencia, el que nos encantaría, si fuera posible, una aportación en una formación concreta, si fuera el caso, algún centro educativo que estuviera interesado, el poder hacer como un cameo, ya sea online o como se pudiera hacer, para continuar con esta divulgación. Estoy abierta a toda propuesta. Estoy muy implicada especialmente en el tema del acoso con los centros. Se paró mucho con la pandemia porque creo que es una actividad que a veces también es muy chula hacerla presencial, ¿no? Pero de verdad que es un tema en el que tengo una implicación más que profesional, os diría que casi personal. Es una lucha personal con la que llevo muchos años y con la que no pienso dejar de seguir. Así es. Vamos a decir que nuestro granito de arena para, como dice un poco el hashtag y demás, el stop bullying, el no al acoso, es un poco nuestro granito de arena de nuestras tres partes para intentar eso, acabar un poco con esta terrible lacra social que no ha hecho otra cosa, desgraciadamente, que si no acrecentase, como ha dicho Sonia, sí que a lo mejor ser más violenta, y es algo que debemos estar atentos como sociedad de forma responsable para estar mejor como sociedad, nunca mejor dicho. Así es. Pues muchas gracias, porque es un placer siempre hablar con vosotros, siempre. Lo mismo, Sonia, y más teniendo en cuenta la situación personal de este finde. Bueno, pero ya te digo que me encuentro mucho mejor. Ahora podría estar 2 horas más, también te lo digo. Hemos sido placebines. Somos placebo, bueno. No, que coño placebo, sois pura medicina, nada de placebo. Gracias, Sonia. Si quieres nos contamos nuestras miserias también, que como te hemos dicho, nosotros, que es una de las cosas que hacemos en la formación cuando tenemos charlas sobre este tema, hemos sido víctimas y es algo que también sorprende al alumnado y de alguna forma le rompe el mito de que como que la víctima no dice nada, solo lo sufre y ya está. Entonces, creo que también es importante quitar un poco la espina de si pasa, el poder reivindicar que a pesar de haber sido víctimas, estamos aquí y somos quienes somos. Por supuesto, Isa, y por supuesto, y tengo casos muy cercanos y yo... siendo muy, muy pequeñita, cuando iba al jardín de infancia, había una niña que, bueno, mi madre siempre me contaba que llegaba con la cara completamente marcada y son cosas que se te van... Pero es curioso porque yo iba detrás de esa niña, vamos, me dejaba como un cromo, ¿no? Y a pesar de todo... y otros abusos que también va sufriendo a lo largo de la vida. Y aquí estamos, adelante, y por supuesto, a pesar de efectivamente... No por haberlo sufrido, a pesar de haberlo sufrido. Eso es muy importante, porque dicen, eso es porque te ha hecho más fuerte. No nos equivoquemos. O sea, ojalá nunca hubiera tenido que pasar por ciertas cosas por las que he pasado en mi vida. Exacto. Pero tengo muy claro que a pesar de esto estoy aquí, que voy a seguir y que voy a ayudar y que vamos a ayudar a cualquier persona que se vea en esa situación. Al final tengo una anécdota que creo que esto es importante, al menos para mí, contarla, y es que y esto lo bueno de internet es que se queda y puedo demostrarlo, tengo una petición de perdón del abuso escolar en mi caso, de la época del confinamiento. Me lo enviaron pidiéndome, te lo juro, me pidieron perdón por haber sufrido acoso, o sea, bueno, por ser yo la víctima de acoso en época escolar, y el chico me pedía perdón en la época del confinamiento en casa.
Bueno, mira, uno que toma Bueno, se ha dado conciencia. cuenta. al menos Sí, por lo forma menos. parte de un proceso Exactamente. de... No sé el motivo de por qué, pero bueno, yo en ese caso sí que le dije que agradecía su disculpa porque es verdad que me hicieron la vida muy difícil. Pero bueno, como decimos, a pesar de ello, seguimos A aquí. Y es algo pesar que me de... gusta Sí. reivindicar. Y con lo que Sí. quería, digamos, aportar para finalizar es que con ese a pesar, también es importante destacar que aunque lógicamente es un proceso en el cual se genera muchísima angustia y muchísimo malestar, por otro lado, la parte menos, vamos a decirlo así, menos traumática o menos dolorosa, es que generalmente si tenemos a nuestro alrededor otro tipo de apoyos, otro tipo de tutores de vida, que digo yo, que ejercen Eso es seguridad, que fundamental. ejercen un margen Claro. de confianza, como puede ser, pues bueno, desde una perspectiva más profesional y más cercana como es tu familia, ya es una parte muy importante y ventajosa de cara a una situación de acoso. El apoyo. Sí, El tener apoyo. apoyos. El apoyo nos salva en muchas ocasiones. Sí, Por eso es tan importante no decirles no hagas caso, ignóralo, sino que exacto. no te preocupes, estoy aquí y voy a hacer Sí. todo lo posible para que no te lo sigan haciendo. Eso es lo que Exacto. tiene que escuchar una víctima de cualquier tipo de maltrato. Exacto. Y nunca al decir no hables para que no sea peor, no sigas con esas tonterías que ya sabes que no van a ningún sitio, porque volvemos al punto de que sea un diálogo contraproducente. Nos dicen igual que la parte del grupo, la cohesión del grupo es imprescindible. Eso es fundamental. Sí. Eso es fundamental. Sí. Todos los programas de acoso que han funcionado se basan en eso. Se basan en eso, Sí. en la El trabajo cohesión del grupo. grupal del grupo para poder, repito, observar, intervenir y avisar y decirle al acosador, desde el primer momento, ¿qué estás haciendo? Por ahí no vayas. Por Eso ahí es no, fundamental, exactamente. efectivamente. Yo lo conocía con en vez de con la de avisar, con denunciar, pero sí, con los 3 pilares que dices tú, pero con el último denunciar en vez de avisar, pero bueno, es lo mismo. Sí, es lo mismo, es notificarlo, también. Exactamente. No quedarte callado. Efectivamente, no te calles. Sí. Bueno, pues con lo de siempre, ha sido un placer estar con vosotros. Un placer enorme, Sonia. Como siempre. Molt bona nit, muy buenas noches. Molt bona nit, os mando un beset. Bueno, ¿habéis tenido que ir en barca o qué? Estoy un poco preocupada por las imágenes de las lluvias. Ayer además estuvimos fuera con un evento de amigos y demás, y vamos, lo de la lluvia fue espectacular, o sea... Total. Un diluvio. Pero bueno, la verdad es que esperemos que la cosa vaya amainando y podamos recuperar rutina normal. Bueno, pues me alegro. Sonia, para que la gente quede constancia de que volveremos. Estamos en contacto para nuevos vídeos, ya sea el que has dicho tú, o continuar con este porque el tema es muy amplio, o para diferentes cosas. Y lo dicho, sigue quedando el si vienes o si vamos, el tomar algo y si no, hablar. Mira, las personas que siguen conectadas, si queréis, como luego desde el Instagram de Dialogados lo dejaréis colgado. Sí, esto va a quedar grabado. También nos podéis proponer temas en los comentarios. Claro. Exactamente. O consultas o cualquier aportación que queráis. La verdad es que ha sido un placer. Agradecemos mucho también a todas las personas que se hayan conectado por el interés de la temática y por la importancia de visibilizarlo y no quedarnos parados. Y bueno, pues disfrutando de próximas temáticas que seguro propondremos con la idea de tenerlas. Un beset a la Un beso. Buena nit. Nos vemos pronto. Un saludo. Gracias a todos y a todas. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.